Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Llévate un iPhone 13 cambiando dólares hasta el 9 de febrero con el cupón iPhone 13. Por cada $100 acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Y ayer les contamos que el Congreso va a sesionar hasta el 31 de enero. Y eso siempre asusta, ¿no? De hecho, en el segundo bloque les vamos a hablar de lo que están planeando hacer. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el mejor ángulo posible. Nuestros congresistas tienen la oportunidad de hacerse un hito, de reivindicarse un poquito, de abordar uno de los temas más desatendidos durante toda la pandemia. Los niños y las niñas, y específicamente los que quedaron huérfanos, de padre, madre o ambos durante la pandemia. En el Perú, como ya todos sabemos, han muerto más de 200.000 personas. Hemos repetido tanto estas veces que a veces suena vacío decirlo, ¿no? Pero es el país con más mortalidad por la pandemia del mundo. Y esto ha tenido una consecuencia terrible, directa. Más de 98.000 menores de edad huérfanos de padre, madre o ambos, según estimados de The Lancet, una revista científica. Estas son cifras devastadoras que convierten al Perú en el país con más huérfanos del mundo por culpa de la pandemia. Este es un estudio mundial, ya les hablamos hace tiempo de él. El Perú encabeza la lista de todos los países del mundo con una tasa de 10,2 menores en estado de orfandad por cada 1.000. Muy por delante del resto de países azotados por un drama similar. Por ejemplo, Sudáfrica, 5,1, México, 3,5, Brasil, 2. Fíjense en esto, el Perú, que está en primer lugar, duplica en huérfanos al segundo lugar, que es Sudáfrica. Y en general, 1 de cada 100 niños peruanos ha perdido a uno de sus padres en estos 2 años de pandemia. De hecho, muchos de nosotros conocemos algún caso de cerca. La mayoría de niños huérfanos ha perdido al padre, que muchas veces es el principal proveedor, le dijo Patricia Ames, directora de la carrera de Antropología de la Católica, a la agencia EFE. De acuerdo con los datos oficiales, más de 240.000 niños peruanos abandonaron el colegio solo en el 2020. Y la pobreza, como todos ustedes saben, se disparó al 30% en el Perú. Hace unas semanas el Ministerio de Trabajo comunicó que la tasa de trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años había aumentado al 12%. Las cifras de trabajo infantil durante todos estos años han venido retrocediendo hasta que llegó la pandemia y ha habido un rebote enorme. Patricia Ames también mencionó que, aparte del impacto emocional que supone en la salud mental de los niños, la situación de orfandad también aumenta los riesgos que tienen de sufrir distintos tipos de violencia y abuso. A esto, por supuesto, hay que sumarle el golpe de no poder socializar durante casi 2 años. De hecho, hay países que hoy, recién con Omicron, empiezan con grandes debates y grandes dudas a suspender las clases, no a retomarlas, a suspenderlas. Porque en la gran mayoría de países hay clases semipresenciales desde 2020, antes de que incluso hubiera vacunas, con aforos reducidos, improvisando aulas, escalando horarios, por supuesto. Recién ahora con Omicron se están planteando suspender las clases. El Perú está al revés, ¿no? Que puedas ir a un estadio o a un centro comercial y no a un colegio, pues era algo inconcebible, es algo inconcebible para todo el mundo menos para el Perú. A ese golpe los huérfanos de la pandemia le tienen que agregar la pobreza, en fin. La situación de casi 100.000 niños y adolescentes del Perú es francamente en este momento insostenible. Ahora bien, existe una pensión de orfandad de 200 soles dispuesta durante el gobierno de Sagasti en marzo del año pasado. Pero esta pensión ahora mismo solo llega a 16.000 niños, niñas y adolescentes. Si son casi 100.000 los huérfanos, pues la matemática es simple. Esto es apenas el 16% de los que tendrían que ser beneficiados. ¿Por qué pasa esto? Porque en este momento, para recibir esta pensión, pues se necesita presentar el certificado de fallecimiento por COVID del padre o la madre. Y como todos hemos visto, pues durante las 2 primeras olas muchas personas fallecieron con síntomas, pero no necesariamente les hicieron la prueba PCR porque los hospitales estaban colapsados. Entonces figuran como fallecidos y ya. En el Congreso hay o había 2 proyectos para resolver este tema. Uno de la congresista Elizabeth Medina de Perú Libre, presidenta de la Comisión de la Mujer, y el otro de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, cuya presidenta es la congresista Flor Pablo del Partido Morado. Ambos estuvieron estancados, incluso el proyecto de Medina recibió una opinión desfavorable de la Comisión de Presupuesto, no hay plata. Pero el Ministerio de la Mujer se movió y hace un par de meses presentó su propio proyecto. La idea es, por supuesto, eliminar el requisito de probar que el padre, madre o custodio legal haya fallecido de COVID, y con esa simple movida podrían ampliarse en principio los beneficios a unos 25.000 niños adicionales. En realidad tendrían que ser 83.000, ¿no?
Pero como hay esta nebulosa, ¿no?, de la prueba, si falleció o no, pues se va a hacer de forma gradual. Entonces inicialmente se está poniendo un especial énfasis en los que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Esos son los 25.000 extra a los que se apunta este año y se busca que ellos reciban un bono de 200 soles de forma bimensual. Yo insisto, tendrían que ser 83.000, pero se está optando por algo escalable, empezar por 25.000. Suena más o menos razonable, ¿no? Ahora bien, el proyecto del Ministerio de la Mujer se presentó con carácter de urgencia, pero todavía no pasa al Pleno. Ya se ha visto en la Comisión de la Mujer y de hecho allí se fusionó con el proyecto de Flor Pablo, lo que en teoría hace que ya esté listo para discutirse en el Pleno del Congreso y hoy o mañana hay Pleno del Congreso. Podría verse hoy o mañana y aquí ya la cosa depende en buena parte de la voluntad de la mesa directiva presidida por Mari Carmen Alba. Lo que sí no puede pasar es que se vea después del 31 de enero, porque ya ahí los congresistas se van de vacaciones y ya fue todo. Entonces estamos contra el tiempo. En vez de estar votando para crear distritos o mandar saludos protocolares o hacer cosas peores que vamos a ver en el siguiente bloque, pues quizás el Congreso podría hacer algo bueno por una vez. A los congresistas podría parecerles poco 200 soles cada 2 meses, pero para 25.000 huérfanos de esta pandemia podrían hacer toda la diferencia. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y el caso de Acuña contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por el libro Plata como cancha ha traído unas consecuencias francamente insólitas. La sentencia del juez Raúl Jesús ha provocado, y esto va a ser largo, pronunciamientos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, las embajadas de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, Proética, la Asociación Civil Transparencia, la Cámara Peruana del Libro, la Asociación de Prensa Extranjera, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Comercio, la República, la Red de Medios Digitales y Regionales y, obviamente, Latina, el canal en el que trabaja Christopher Acosta. Ante esta ola de protestas, y me he quedado corto porque no son todas las instituciones que se han manifestado, ante esta ola de protestas contra la sentencia, APP, el partido de Acuña, aseguró en un comunicado que ellos defienden la libertad de expresión, pero respaldaron el derecho de su líder de acudir a los juzgados en una demanda que reclamaba 100 millones de soles. Acuña fue entrevistado ayer en Willax, por supuesto, y nos dejó esta importante reflexión. Quiero decir, yo no estoy contra la libertad de expresión, no estoy, pero sí estoy en contra contra la difamación. Entonces, todo esto estoy contra la difamación y estaré contra la difamación. A raíz de todo este escándalo, una de las múltiples denuncias que han resucitado es la supuesta relación entre Acuña y el CIN de Vladimiro Montesinos. En su sentencia, el juez Jesús Vega argumentó que la persona a la que Matilde Pinchi señaló haber visto en el CIN no era César Acuña, sino otro parlamentario de nombre Jorge Dacuña, antiguo militante de Perú Posible. Pero ayer IDL Reporteros desenterró un documento de puño y letra de Matilde Pinchi con la lista de personas a las que Montesinos les habría entregado sumas de dinero a cambio de transfugar. Allí aparecen los dos nombres, el de Dacuña y el de Acuña, por separado. Y también salió otro documento de los capitanes Ramos Viera y Ruiz Agüero, los famosos secretarios de Montesinos. Aparece una lista de tránsfugas cooptados por el CIN y por un lado aparece Dacuña y por el otro Acuña Peralta, con su segundo apellido. Por cierto, en las dos listas además aparece el entonces congresista y ahora también empresario universitario y también líder de su propio partido, José Luna Gálvez. Yo digo nomás porque la memoria es muy frágil. Hablando de Acuña y de Luna, hoy el Pleno del Congreso planea discutir los 2 dictámenes aprobados en diciembre por la Comisión de Educación respecto a la reforma universitaria. Les estamos hablando un montón de eso. Son 2 proyectos que si se aprueban hoy, pues uno convertiría a la SUNEDU en un adorno y el otro le daría una segunda vida a las universidades basura. La SUNEDU espera que el Ejecutivo observe estas iniciativas si es que el Congreso las aprueba. El titular de la SUNEDU, Osvaldo Segarra, dijo ayer en RPP que esos proyectos no recibieron la opinión consultiva ni de la Dirección General de Educación Superior del Minedu,
ni del Consejo Nacional de Educación, ni de la SUNEDU. Segarra consideró que el Congreso no debería aprobar estas iniciativas que atentan contra la reforma universitaria, pero, en caso ocurriera, espera que el Tribunal Constitucional o el presidente Pedro Castillo las observe. Atentos a lo que pasa hoy en el Congreso. Y yo quiero decir una cosita que a mí me llama mucho la atención. Que pues no vemos a las federaciones universitarias movilizándose por esto. En otras épocas, y les estoy hablando desde la reforma de 1919, cuando salieron Mariátegui, Aya de la Torre, Basadre, Porras, que eran estudiantes universitarios de una generación de lujo, y lideraron una huelga tremenda a favor de la reforma universitaria de esa época. Eso hace más de 100 años. Y desde entonces los universitarios suelen ser los que están al frente, pero en esta batalla de estos días no los vemos mucho. Una lástima. Y el congresista Eduardo Málaga Trillo informó que va a presentar una interpelación contra el ministro de Ambiente Rubén Ramírez por la denuncia de contrataciones de funcionarios que no cumplían con los requisitos. A ver si los congresistas se hacen una y censuran a alguien que se lo merece. Este señor está ahí sin ningún tipo de experiencia en un sector tan delicado como el del medio ambiente, y no solo tiene gente ahí que tuvo que postular y repostular mientras cambiaban los requisitos para que puedan entrar a tener su puestito, sino que también tiene, sin que haya podido nombrarla oficialmente, trabajando y utilizando infraestructura del Estado, a su ex asesora de campaña Shelly Rojas, que ni siquiera es funcionaria, pero que el ministro parece que no se puede separar de ella. A pesar de que cuando él postuló al Congreso y ella era su jefa de campaña, este señor tuvo un resultado tan miserable como 730 votos. Nadie más, un fracaso total de la campaña, pero en el Perú hay mucha gente que fracasa hacia arriba. Y hablando de gente que está por encima de su nivel de incompetencia, el gobierno dispuso la salida de Mario Carguapoma de la presidencia ejecutiva de ESalud. Ojo que Carguapoma no podrá ser realmente investigado por la nueva gestión porque él se va a mantener como representante del Estado ante el Consejo Directivo de ESalud. En su reemplazo como presidente se nombró a Gino Dávila. Este señor Dávila no parece ser un mejor reemplazo. Él fue mencionado en los famosísimos audios del negociazo. ¿Se acuerdan? Los primeros escándalos de PPK. El asesor presidencial médico de PPK, Carlos Moreno, ponía a este señor Dávila como su hombre de confianza. La salida de Carguapoma, pues eso es una buena noticia, pero la de su reemplazo no tanto. Sobre todo con los contagios cada día rompiendo récords. Lo que, por simple ley de proporciones, pues ya ha empezado a generar un repunte todavía pequeño, pero repunte al fin de hospitalizaciones, como estamos viendo en este cuadro de Rodrigo Parra. Por suerte tenemos vacunas, o estaríamos como en el pico ya de la segunda ola con 15.000 hospitalizados, ahora son solo 5.000. Esta es la curva de hospitalizaciones nomás, que todo indica que va a seguir subiendo, a ver si con todas estas movidas ESalud no disminuye su capacidad de respuesta. Hablando de eso, el ministro de Economía Pedro Franque dio positivo en COVID. Por supuesto, se le desea una pronta recuperación, pero este señor es otro político que insiste en reunirse sin mascarilla en espacios cerrados. ¿Qué les pasa? Esta foto que estamos viendo es de ayer, en un espacio cerrado con el presidente y con el canciller que tampoco tienen mascarilla. Por favor, las principales autoridades son las que tienen que dar el ejemplo. Parecen chiquitos juergueando en Máncora. Ambiente cerrado, mascarilla. No te la sacas ni para la foto con Omicron, uno de los virus más contagiosos de la historia. Y mientras eso pasa, la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, tuvo un incidente cuando intentó ingresar al gobierno regional de Huánuco porque la señora no está vacunada, no tiene carnet de vacunación. En TV Perú se vio cómo la señora se ponía abusiva con el personal de seguridad y finalmente se sacó de la manga una prueba molecular que según ella tenía a la mano, ¿no? Ojo que son 3 los congresistas oficialistas que no se han vacunado. Otra congresista de Perú Libre, ya para cerrar, Margot Palacios, se fue hasta Nicaragua a tomarse fotos en la 5ª juramentación del autócrata Daniel Ortega, en una farsa a la que solo acudieron los presidentes de Venezuela y Cuba, imagínense, nadie más fue. Sí fue el expresidente Funes de El Salvador, que está prófugo. Bueno, él, todos ellos, y la congresista oficialista Margot Palacios, muy contenta posando para la foto con un violador de derechos humanos. Bueno, pero es que es de izquierda, pues no pasa nada. Estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. La Encerrona llega gracias a Susi, el sistema de facturación electrónica preferido por los emprendedores. Con Susi emite facturas, boletas y guías de revisión electrónicas con soporte y actualizaciones de SUNAT gratuitas. Obtén 2 meses gratis con el código La Encerrona, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y el domingo pasado, en nuestro programa de entrevistas Pequeñas Islas, entrevistamos a Ricardo Morán para hablar del juicio que le ha tenido que poner a RENIEC para que sus hijos puedan ser legales en el Perú. Suena alucinante, pero así es. Yo les recomiendo ver toda la entrevista para entender el caso que la mayoría de gente me parece que no entiende. Y aquí Ricardo Morán lo cuenta paso a paso porque responde todas las dudas, las críticas y también los prejuicios sobre su situación. Mira la completa, pero aquí van unos pedacitos de esa conversación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El Código Civil... Pero para empezar, ellos no son peruanos. No son peruanos. Todavía. Pero deberían serlo porque la Constitución dice que son peruanos. O sea, la Constitución dice que son peruanos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando bajas al Código Civil, el Código Civil describe 3 casos en los cuales un menor puede ser registrado en RENIEC. Primer caso, padre y madre, juntos como hermanos miembros de una iglesia, van caminando al encuentro de RENIEC y los escriben con el apellido de uno y el apellido del otro. En cualquier orden ahora, porque hay una ley súper moderna para eso, porque para eso sí hay modernidades. Segundo caso, va la madre con el menor y dice, el maldito se fue, se llama Marcos Cifuentes. Entonces ponen Marcos Cifuentes y van y le tocan la puerta en 100 días. Y le ponen el apellido Cifuentes también. Sí, efectivamente. Pero van y tocan la puerta y se pelean con él, y juicio, alimentos y bla, bla. Tercer caso. Aparece una mujer y dice, no sé, no me acuerdo. No me interesa. Fue un gringo en el Tizón, no sé quién fue, se desapareció, nada. Entonces ponen padre ausente y le ponen los 2 apellidos de la madre. De ahí viene el cuarto párrafo. No hay cuarto párrafo. Le dice, pasemos al siguiente tema y se acaba. Entonces, lo que no hay es un párrafo que diga, un padre también puede hacerlo. De acuerdo con el contexto actual en el cual hay una gran cantidad de personas que participan de este tráfico que debería ser ilegal, que tiene dentro de él abuso, pero no es mi caso, porque yo fui por otro lado. Entonces, si te quitas el obstáculo, el impedimento moral o la premisa de que estas mujeres están viviendo en condiciones de explotación, están esclavizadas, están haciéndolo contra su voluntad y tienen vidas en las cuales no son libres, yo te creo. Growing Generations en Estados Unidos recibe propuestas de mujeres que están interesadas en hacerlo y que no tienen ninguna carencia económica de urgencia. Por ejemplo, Megan, que es mi gestante subrogada, ha tratado de ser gestante subrogada 3 veces por su propia voluntad. Ella tiene 4 hijos, ¿no? Vive en una casa muy linda en Texas, tiene un marido que tiene un estupendo trabajo en AT&T, y fue muy feliz. ¿A esa casa? No hay tiempo para más. Recuerden que esa entrevista está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que hablan un montón de este caso pero no entienden este caso. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y ya que hay tanta gente contagiada en su casa y ya que todos los que puedan, con prueba positiva o sin prueba positiva, tendrían que estar guardados en su casita haciendo cuarentena por si acaso, les quiero recomendar algo para ver en cuarenteneado. Se llama Bo Burnham Inside. Es un especial del cómico Bo Burnham, pero no es gracioso, no realmente. O sea, sí es gracioso, pero no. El especial se llama Inside, adentro, porque es lo que este pata, Bo Burnham, decidió hacer durante su cuarentena, al inicio de la pandemia, grabar su proceso en absoluta soledad. Lo hizo todo él, la cámara, la música, las canciones que son buenísimas, el guión, la producción, la edición. Todo en el peor momento de la pandemia, una reflexión sobre qué tan correcto es reírse en épocas así. Yo creo que si hay un producto audiovisual que refleje la pandemia en todo su esplendor, pues ha sido este. Ganó varios premios a lo mejor el año pasado y vale la pena verlo ahora. De paso que recordamos que lo que está pasando en este momento no se parece ni por asomo a lo que pasó al inicio y que el final está cada vez más cerca. El especial Bo Burnham Inside está disponible en Netflix. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.
¿Todavía pierdes el tiempo lavando y planchando ropa? Descarga la app Jeff y realiza tu pedido. Ellos recogen tu ropa donde y cuando quieras, lavan, planchan y las entregan justo a tiempo. Con Mr. Jeff, olvídate de lavar y planchar. Descarga la app Jeff.